Estás escuchando, y con un poco de suerte también, viendo Café bajo las estrellas, entrevistas. Un podcast que apunta a descubrir, inspirar y compartir astronomía, astrofotografía y ciencia. Siempre, siempre, siempre con un café en mano. Mi nombre es Pablo Javier Lucero, astrofotógrafo y promotor de la cultura del café de especialidad. Más conocido por ser el fundador del proyecto Astrofotografía y Café, donde combinamos un montón de cosas astronómicamente nerds con, obviamente, muchísimo café. Nos sentamos en persona o a distancia, con diferentes científicos, astrofotógrafos y personas como vos y yo, para charlar sobre cómo el universo, como un buen café, se expande y se enfría con el tiempo sin parar, y cómo además siempre nos guarda un aroma de misterio que invita a explorar todos los días un poco más. Hoy vamos a conversar con Sebastián Musso. Sebastián es divulgador científico con más de 30 años de experiencia, autor de 9 libros y coautor de otros 12. Es el director del programa educativo AstroTest, que ha impulsado la enseñanza de la astronomía a personas ciegas o con baja visión en más de 20 países. Hoy Sebastián se tomó no un ratito para charlar, sino para nerdearla con nosotros. Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Pablo? Al final, después de tanto tiempo, nos ponemos frente a la cámara y charlamos un rato. Eso va a estar bueno, seguro. Después de varios meses de charlar y charlar, al final pudimos hacerlo. Bien ahí. ¿Cómo viene todo? Contame. Tanto tiempo. ¿Cómo venís? No, viene bien. Viene de hace unas semanitas estar en Brasil. Así que me sumé el título de astronauta análogo. Estuve haciendo una misión en un hábitat de simulación marciana, como si estuviera en la superficie de Marte. Y bueno, en definitiva fue como interesante porque era la primera vez que una persona con discapacidad, como es mi caso, lo hacía en Sudamérica, esto de probar justamente las adaptaciones de hábitat y de trajes que en algún momento haremos cuando viajar al espacio sea un poquito más usual y menos elitista, un poco más diverso de lo que soy. Habrá que pensar en el acceso al espacio de familias, ¿no? Yo siempre hago la broma de mamá, papá, un nene, un abuelo y capaz que un tío con discapacidad y que todos en algún momento puedan ir a ese, bueno, ambiente hostil, desde luego, el espacio lo es, pero que entiendo que tendrá que adaptarse para que podamos ir todos, ¿no? Todavía tenemos como los que somos ya viejitos como nosotros, tenemos seteada nuestra cabeza de esas 600 y pico de personas hasta ahora que han ido al espacio y que están como sobrecalificadas en todo, ¿no? Sobrecalificadas en lo físico, sobrecalificadas en lo intelectual o en lo académico también, porque si yo tengo en cualquier agencia espacial, se me anotan 5.000 y tengo que elegir a 12, puedo pedir lo que quiera. Pero en definitiva quizás no sea tan necesario y para tareas puntuales podamos tener un acceso mucho más diverso al espacio y ahora el turismo espacial también va a abrir un poquito eso de que ya se está abriendo, ¿no? Tuvimos varios octogenarios yendo a vuelos suborbitales y eso va a ir cambiando y me parece que es un momento muy lindo de la historia como para empezar a pensar
determinadas cosas y a mí me encantó, digamos, aportar un poquitito a eso. Totalmente. O sea, es que muchas veces, no sé, es como que estamos en un momento realmente en el cual las cosas están cambiando, pero considerablemente con todo, y uno a veces no se percata tal vez del avance que estamos teniendo en tan poco tiempo. ¿Cómo solés ver todo este tipo de cosas? Porque, a ver, sos una persona que puntualmente ha abarcado temas de una manera, por lo menos para mí, viéndolo muy desde afuera, de una manera casi natural, yendo de un lugar a otro como si fuera algo sencillo. ¿Cómo solés por ahí afrontar, por ejemplo, empresas como puede ser SpaceX, que de golpe así de un día para el otro en un par de años están avanzando de una manera tremenda con todo este viaje realmente espacial, con toda esta carrera espacial que se está armando? ¿Cómo solés ver todos esos avances? ¿Cómo por ahí inclusive podés trasladarlo a lo que teníamos antes? Porque si vamos al caso, ha habido medio como un antes y un después con compañías como estas. ¿Cómo solés ver todo ese progreso que está habiendo últimamente en los últimos años? Primero, con el asombro que no tenemos que perder si hacemos divulgación. De hecho, a mí me sigue asombrando de que una empresa en 15 años, de un galpón pelado, como arrancó, se convierta probablemente en la agencia espacial más eficiente del mundo, Sí. ¿no? Incluso superando a las de bandera, superando a NASA, Roscosmos, ISRO o la que fuere. Ciertamente eso es magnífico, ¿no? Pero también justamente te habla de un cambio tecnológico donde en un determinado momento se pudieron hacer cosas que seguramente la tecnología no nos dejaba hacer los mismos 15 años si lo ponemos un poquito más atrás, Sí. Y donde por supuesto es heredera de toda esta era espacial que arrancó en el 57 si pensamos en el Sputnik o en el 61 si pensamos en Gagarin o lo que fuere, ¿no? Sí. Pero creo que, a ver, es en todos los ámbitos, ¿no? Estamos puntualizando cohetes y viajes espaciales porque empezamos hablando de mi trabajo en Brasil, pero en definitiva pensá hoy en astronomía óptica, ¿no? Hoy tener un telescopio espacial Webb que deja chiquito al Hubble, que el Hubble nos había cambiado radicalmente nuestra imagen del universo en la década del 90. Sí. Y cuando nos estamos acostumbrando al Webb, aparece la primera luz del Vera Rubin. Sí. Un telescopio que, a ver, para vos que sos fotógrafo seguramente debe ser todavía más fascinante que para mí. Es obsceno. La cámara. En realidad es obsceno, claro, directamente. La cámara de fotos más extraordinaria de la historia de la humanidad, 3.600 megapíxeles apuntadas al cielo, y esto es lo más interesante, barriéndome el cielo cada 4 noches. Cuando en realidad los telescopios importantes del mundo, los mismos que están en el cielo chileno desde hace décadas, volvían al mismo lugar que habían observado un año después, sí, ¿no? Porque en realidad sabemos, cuando ponemos mucho aumento, achicamos el pedacito de cielo, claro, que vemos. Entonces, para monitorear todo el cielo, por ahí se tarda 6 o 7 meses, ya el cielo no es el mismo, entonces hay que esperar ese año para volver al mismo lugar. Ahora volvés al mismo lugar a la noche 5, en la misma semana. Entonces, ¿cuántos fenómenos astronómicos probablemente que ocurran en periodos cortitos se nos han pasado, sí, en toda la historia y van a empezar a aparecer ahora? De hecho, el Vera Rubin la primera noche descubrió 10.000 asteroides. No, uso tu palabra, es obsceno, ¿sí? Es extraordinariamente asqueroso, sí, lo que hace en cuanto a que realmente nos va, creo yo, a modificar muchísimo nuestra imagen del universo, ¿no? Y pensemos, a ver, juguemos un poquito más, vamos al futuro. La próxima generación de telescopios se está pensando en lentes gravitatorias, es decir, en una figurita que me tape al sol, entonces que virtualmente el espejo ahora no sea ni de 2, ni de 6, ni de 10 metros,
sino que sea de 1.300.000 kilómetros, que es el diámetro del Sol, y el telescopio no tenga el tamaño, como el Hubble, de un colectivo, sino que sea comparable a de acá a la órbita de Júpiter, la distancia focal. Bueno, ahí vamos a ver exoplanetas con la misma calidad que hoy miramos la Luna. Qué animal. No. Vos sabés que hay algo puntualmente a mí que en los últimos años me ha molestado, casi te diría. Me estoy tomando en serio lo del café astronómico. Por favor, compartimos un café a la distancia. De hecho, no sé por qué la cámara, para la gente que está viendo el podcast, capaz que me vio desenfocado todo este tiempo, así que aprovecho de paso con el café para enfocarme. Pero, vos sabés que muchas veces estoy pensando últimamente en los desarrollos que han habido justamente en sensores de imagen. Y hace cuestión de un par de semanas, para la gente por ahí que sigue la parte de fotografía, no específicamente de astrofotografía, pero hubo un desarrollo bastante importante en lo que son cámaras compactas. Pero cámaras compactas, estamos hablando del tamaño de una cámara tradicional, la típica cámara que uno agarra, apunta y saca la foto. Sony puntualmente hizo un sensor, miniaturizó prácticamente todo al punto de que vos tenés una cámara full frame, que sería el equivalente a una cámara de 35 milímetros, a la cámara de rollo de toda la vida, el film, digamos. Lo miniaturizó todo tanto a un punto de que vos tenés una cámara hoy en día en la palma de tu mano que la podés guardar en tu bolsillo y que tiene la misma calidad prácticamente que una cámara con un lente de más o menos unos 5.000 a 7.000 euros. Y vos ves después el precio que tiene ese equipo y decís, es un poco alto. Pero vos ves cómo están comprimiendo todo, cómo están llevando todo a un punto tan pero tan pequeño. Decís, es impresionante. Ahora, cuando vos empezás a pensar en una escala tan grande como esta, para empezar justamente a mirar al cielo, cuando empezás a mirar cosas que tal vez ya no estén ahí, y empezás a ver el desarrollo que está habiendo, es como que llega un punto en el cual, yo creo que esto me pasa desde muy chico cuando me ponía a ver películas que tal vez no tenía que ver, de ciencia ficción, que eran películas que realmente no eran para mi edad, pero llega un punto en el cual la cabeza es como que ya llega un punto que no procesa del todo bien lo que estás imaginando. Y decís, lo que estamos teniendo ahora en la palma de la mano, hace 10 años, hace 20 años, ni siquiera lo podías imaginar. Y de vuelta, tiene un poco que ver con esto que me estás diciendo, ¿no? De cómo han avanzado los telescopios, cómo han avanzado la tecnología para capturar imágenes. Ahora, considerando todo eso y considerando que hoy en día tenemos equipos que son casi imposibles de imaginar hace años, ¿hacia dónde pensás, con toda la experiencia que tenés, que puede llegar a avanzar no solamente la parte de imagen, sino la astronomía en general? Porque obviamente los telescopios estos nos están dando un montón de información que no teníamos ni la más menor idea antes. ¿Para dónde pensás que va a seguir esto? Bueno, lo bueno es eso, ¿no? Si hace 20 años no podíamos ni imaginar lo que estamos observando ahora, ya estoy seguro de que no tengo ni la más pálida idea de lo que va a ocurrir en los próximos 20, porque va a ser todavía un salto mayor, ¿no? Entonces, ahí hacer futurología me va a dejar muy mal parado, porque encima esto va a quedar grabado. Pero sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que ya se está planificando de estos enormes telescopios de tamaños orbitales, eso nos va a cambiar el universo de un modo extraordinario. Pensá que cuando se lanzó en la década finales de los 80 el Hubble, bueno, ya todos sabemos la historia, ¿no? Primero miope, después los astronautas le pusieron la lente correctora, empezó a funcionar fantásticamente a principios de los 90. Pensá que si el universo era del tamaño de una pelota de tenis, luego del Hubble esa pelota de tenis se agrandó a una manzana catastral, ¿no? Digamos, pasó de apenas 10 centímetros a 100 metros. Sí. Hoy de última entendemos, y voy a poner como muchas comillas en esto, que mucho más lejos no podemos ir en el universo. Porque según el modelo estamos cerquita de esos 380.000, 400.000 años después del Big Bang, sí, donde el universo se empieza a hacer visible. Sí. Entonces no puedo ir más lejos de donde se puede ver, ¿no? Pero sí puedo aumentar la resolución. Sí. Lo que yo ahora veo
como un puntito en un píxel, puedo ver el detalle como si estuviera muchísimo más cerca. Y eso es un poco lo que está haciendo el web con respecto al Hubble. También está armando algunos líos, ¿no? En un universo muy, muy joven, están encontrando galaxias totalmente bien armaditas y uno dice, no dan los tiempos para que esta porquería esté ahí. Entonces, probablemente mi explicación del universo hay que revisarla. Claro. ¿Es más viejo como para darle tiempo a la galaxia a formarse? ¿O las galaxias se forman mucho más rápido de lo que nosotros creíamos que tardan en formar? Bueno, respuestas que habrá que dar en los próximos años, porque en definitiva los telescopios o cualquier tecnología de este tipo lo que hacen es sacudir un poco lo que nosotros estábamos como muy seguros. Sí. Yo siempre hago, por ejemplo, una caricatura. Yo empecé a dar charlas de astronomía hace más de 30 años y yo repetía medio como mantra que dentro del sistema solar el agua era distintiva de la Tierra, ¿no? Y hoy tenemos, no sé, 20 lunas en el sistema solar que tienen más agua que la Tierra, ¿no? Todas las lunas heladas de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, de algunos planetas enanos, de algunos asteroides o cometas que encontramos que en esa proporción roca y hielo, tienen bastante hielo. Sí. El agua es muy común, claro, ¿no? Y es una tontera, pero en definitiva me muestra cómo lo que a veces los divulgadores contamos, que es lo usual o lo mayoritariamente aceptado por la ciencia, cambia rápido y uno después termina diciendo todo lo contrario al tiempo. Totalmente. Ahora, vos sabés que por ahí me parece que es fantástica la relación que suele haber con este tipo de cosas, porque uno va muchas veces de un lugar totalmente sorprendido, con curiosidad y casi hasta decidido por encontrar cosas, y de golpe todo eso que estás esperando por ahí encontrar, ya sea en la divulgación, ya sea como científico, ya sea como astrónomo, muchas veces, que esto es lo que a mí por ahí me vuela la cabeza, muchas veces es la realidad misma de las cosas, termina siendo más sorprendente de lo que vos estabas esperando. O termina siendo inclusive hasta más complejo de lo que uno estaba esperando. ¿Existe algo, hubo algo puntualmente en tu carrera metido muy de lleno, ya sea en la parte de divulgación, ya sea en la parte de simplemente aprender astronomía, que dijiste, esto no lo esperaba, esto realmente es muchísimo mejor o más complejo, o las dos cosas de lo que yo pensaba que era en un inicio? A ver, ahí se me ocurre ir a lo fácil y ir de última al proyecto por ahí en el cual yo soy un poco más conocido en la divulgación, que es la enseñanza para ciegos, ¿no? Hace 25 años yo estaba como columnista de un programa de radio y el locutor de ese programa se le ocurrió la idea de subir al volcán Lanín en la provincia de Neuquén con un grupo de chicos ciegos. Y yo hago la broma de que me constituí en cebador de mate para formar parte de las reuniones y enterarme de lo que me pareció una locura maravillosa, pero una locura de hacer. Y ahí los chicos me empiezan a preguntar sobre astronomía y veníamos bárbaro con quién fue Galileo o cuántas lunas tiene tal planeta. Sí. Y otros me preguntan cómo se ve el cielo y yo empiezo a inventar una manera, primero con el sonido, años después sería con el tacto, pero empezar a armar herramientas didácticas para enseñar astronomía de un modo totalmente distinto, incluso fuera de la caricatura que tiene la astronomía. Claro. ¿Sí? Sí. Vos usás lo lindo de la astronomía, que son las fotos, ¿no? Digamos, la astronomía a muchos los cautiva desde la imagen hermosa que el cielo nos muestra. Y todos, de alguna manera, nos hemos enamorado de ver Saturno con un telescopio,
o encontrar, no sé, manchas en el sol, o un cometa que apareció en el cielo en algún momento. La astronomía tiene esa cosa medio poética, medio artística de la estética, de lo lindo. Sí. Y yo tenía que prescindir absolutamente de eso y empezar a acercar la astronomía desde tocar el Monte Olimpo en una maqueta, o escuchar mi representación de cuán brillantes son las estrellas, pero con timbres de distinto volumen y de distinto tono, o irme si buscaba cierta inspiración o fascinación, escuchar el campo magnético de Júpiter o el viento de Marte golpeando el micrófono de una navecita que en este momento está en la superficie. Tenía que ir por otro lado, y ese lado fue fantástico, ¿no? Y ese lado me llevó a dar talleres en un montón de lados, incluso fuera de Argentina, y hacer un kit. Ahora, hace unos 3 o 4 años, hacer una caja con material, digamos, cuando no pude viajar yo por la pandemia, y dije, bueno, ¿qué invento para que el material viaje por mí? Y terminar armando algo que hoy está en 20 países en todos los continentes. Entonces, desde mi trabajo en particular de la divulgación, probablemente eso fue lo que más me sorprendió o me sorprende todavía hoy. No sé, la última locura fue decir, bueno, ahora ya no me convence tanto reproducir el sonido de las estrellas con una computadora. Así que quiero un instrumento. Sí. Y yo siempre tengo como una premisa que se la cuento a los que por ahí aprenden conmigo algunas herramientas para divulgar astronomía, y yo les digo, esto nos tiene que servir para darnos gustos personales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hugo Domínguez, que es el luthier histórico del Lelutier, me hizo un instrumento para representar las estrellas de mi forma de mostrársela a las personas ciegas o con baja visión, ¿no? Con lo cual es lo más cerca que voy a estar de la genialidad de Lelutier, pero bueno, ahí me di el gusto, como me he dado otros, digo, de jugar a eso. Tremendo. Primero que, no sé por qué tengo la idea de que en algún momento, no sé si lo has mencionado, pero ahora que me lo estás diciendo, como que siento que lo sabía, no sé por qué, pero déjame decirte ya de antemano que es una locura lo que me estás contando, porque... Acá lo tengo, mira, te muestro mi astrotubófono. ¿Podemos escucharlo de alguna forma? Sí, a ver, puesto así es medio incómodo, sí, pero... Sí, me imagino. Sí, pero nada, son... Ahí le tendría que sacar el... No te preocupes. Hay distintos tonos para distintos colores y distintos volúmenes para distintos brillos de las estrellas. Pero bueno, nada, era hacer la broma ahí con eso. Ahora, pero ¿cómo podés abarcar, cómo podés encarar un tema tan complejo como justamente poder enseñar la astronomía a personas que realmente, por el motivo que sea, tienen alguna discapacidad, no pueden acceder a cierta cosa casi... A ver, no, cosa, suena hasta mal decirlo de esta manera, pero ¿cómo hacer realmente para tratar de que la misma fascinación que nosotros tenemos por este tipo de temas llegue de manera intacta a una persona que tal vez no puede ver o no puede escuchar o lo que sea? ¿Cómo haces para realmente...? Porque, a ver, no es una tarea sencilla lo que estás haciendo. Es realmente extremadamente noble, primero y principal, pero es fascinante el simple hecho de pensar cómo haría yo puntualmente para describir el año en que no puede ver, cómo se ve una galaxia, o sea, si no saben cómo está el color o no saben... ¿Cómo haces? Lamento desilusionarte, Pablo, es el trabajo que hacemos los divulgadores todo el tiempo. A ver, si trabajo con chicos, tengo que generar un puente, ¿no? Sí. En comunicación diríamos
un canal, ¿no? Entendiendo al receptor y armando algo que yo tenga en común como emisor para congeniar, ¿no? ¿Y qué uso? Bueno, seguramente uso el juego, probablemente use el arte, seguramente uso lo lúdico, en cuanto a, no lo lúdico como juego, sino lo lúdico de, no sé, yo durante muchos años tuve un teatro de títeres para enseñar astronomía, ¿no? Entonces, bueno, los planetas me cuentan qué características tienen, se pelean Plutón con Neptuno, y así vas acercando de una manera que en una clase sería imposible darle 25 conceptos a un nene de 5 años, con un teatro de títeres lo conseguís. Claro. Si trabajás con adolescentes, ¿cuál puede ser la herramienta? Bueno, vayamos a la música y aprendamos de qué puedo aprender de astronomía a través de determinadas canciones, o otra vez lo lúdico o la actividad física. Y si trabajo con personas adultas mayores, vayamos al recuerdo, juguemos con qué sabíamos de Júpiter hace 60 años y qué aprendimos en este proceso, y cómo se veía un observatorio cuando ustedes eran jóvenes y cómo se ve ahora. Y así, en definitiva, con cada grupo uno arma ese canal. Bueno, el qué tengo en común. ¿Y qué tengo en común con una persona ciega? Tengo el sonido, tengo el tacto, tengo incluso... creo que al revés, porque vos me hablabas de la fascinación, que claramente tiene que ser un elemento primordial, ¿no? Sí. Hoy, si se quiere, hasta el contenido lo encuentro en cualquier lado. La tarea de un divulgador será generar esa fascinación, inspirar, ¿no? Invitarte a que, más allá de lo que yo te cuente, mañana te metas en internet y sigas buscando cosas. Y lo conseguís más fácil todavía. Yo tengo como una idea muy personal de que, por supuesto, uno de las satisfacciones más grandes como divulgador es poder decir, esto lo aprendieron gracias a mí, ¿no? Sí. Y en definitiva, si yo hoy, no sé, apagamos la cámara y nos ponemos a charlar de astronomía, yo de verdad no voy a tener mucha idea de, che, Pablo esto lo sabe por mí, o en realidad ya lo sabía y se lo recordé, o en definitiva solo le acomodé cosas que tenía medio desordenadas de ver documentales. Claro. En definitiva, no tengo con alguien por ahí de mi edad esa certeza. ¿Con quién la puedo tener? Con un chico chiquito, que estoy seguro, esto la primera vez que escuchó hablar se lo dije yo, sí. O con una persona que tiene por su dificultad, en este caso una persona ciega, tiene un acceso a la información más acotado que yo. Claro. Entonces, puedo irme con esa alegría de, bueno, ahora, me pasó de una anécdota que a mí me gusta mucho. Yo estaba dando una charla en Medellín, en Colombia, y estaba hablando de astronomía para ciegos, sí. ¿No? En realidad de cómo era el proyecto y cómo se enseñaba y demás. Pero en la sala, mientras yo estaba dando la charla, entran 5 o 6 personas con esta condición. Sí. Con lo cual yo empecé como a jugar el hecho de seguir mi charla, pero hacerle señas a alguien del planetario que acercara unos materiales a esta gente y yo se los iba describiendo. Sí. Y un muchacho de unos 40 años agarra una luna táctil y me dice, claro, con razón ustedes le escriben canciones, poemas. Es la primera vez que veo cómo es la luna, claro. Y es linda. Y él me dice eso, es la primera vez que veo la luna a los 40 años, ¿no? Y eso, en definitiva, es genial desde la divulgación de poder acercar un concepto o bien nuevo o bien no muy cotidiano, ¿no? Otra anécdota que a mí me encanta, me pasó en el norte de Argentina, en Capiobí, cerquita como de las cataratas. Sí.
en Misiones, y también un taller con un montón de personas ciegas o con baja visión, y un señor mayor que antes del taller me dice, yo era aficionado a la astronomía, tenía telescopio, me encantaba mirar el cielo, pero por una cuestión de una enfermedad de la edad, quedé ciego. Y yo hice lo que no hay que hacer, prestarle más atención a uno que a otros. Y en realidad en el taller como que me puse cerquita de él y le iba acercando más material y íbamos hablando un poquito casi como pares, ¿no? A los dos nos gusta la astronomía, entonces vamos a charlar más que el resto que lo está tomando como una curiosidad. Sí. Y termina el taller y se me acerca y me abraza y me dice, pibe, después de 15 años volví a ver la luna. Y eso es genial en cuanto a que la fascinación sigue estando intacta. Es más, creo que hay una mayor necesidad de contame esto que escucho de la luna, los anillos de Saturno, en Marte, que queremos ir a Marte, o el cometa que se vio y yo no lo veo, contame cómo es. Claro. Sí. Ahora, es muy loco esto, porque vos sabés que, no sé por qué, pero siempre siento que muchas veces hay mucha gente que deja una afición, un hobby, algo que realmente ama, simplemente porque no tiene el acceso a veces a cierta información o porque no puede justamente asistir a un determinado lugar. Llámale el motivo, o sea, menciona el motivo que vos quieras. Sea que la persona, por ejemplo, tiene movilidad reducida y no puede entrar. Sea porque en el lugar donde está entrando, de golpe lo enseñan prácticamente para todo el mundo, pero menos para una persona con una cierta discapacidad. ¿Qué fue lo que puntualmente te llevó a decir, tengo que prestarle más atención a esto? Porque me da la sensación de vuelta de que hay gente que pierde a veces el interés con ciertos temas por el simple hecho de que no tiene una persona que esté dispuesta a bajarle la información en el modo que esa persona puede recibirlo. ¿Qué fue lo que a vos puntualmente en un punto de tu vida te dijo, ¿sabes qué? Tengo que divulgar, pero tengo que divulgar también para personas con cierta discapacidad o personas que por ahí realmente no tienen acceso a la información por el motivo que sea? ¿Qué te llevó realmente a decir, voy a empezar a invertir tiempo acá? No, arrancó, como te conté, de casualidad por enfrentarme a ese grupo de adolescentes en el 99, sí, que me preguntaba y que me interpeló de, hay alguien que necesita una adaptación particular para aprender astronomía, ¿no? Sí. Entonces, me motivó el tener la cosa de divulgador encima de, bueno, me tengo que empeñar en adaptar este contenido para este grupo y cómo adapto contenidos para un montón de grupos, ¿no? Entonces, me parece que simplemente eso, por ahí vuelvo a lo mismo, se nota más porque justamente hasta parece contradictorio, porque la astronomía yo la relaciono a la foto linda de la galaxia, de la nebulosa, y yo hago una cosa distinta, pero en definitiva creo que no es un trabajo diferente a cuando yo elijo, bueno, de hecho, a mí me gusta mucho salir de, como se dice, de pescar, de cazar en el zoológico, ¿no? Me resulta muy desafiante atraer a otros públicos a lo que yo creo fascinante, ¿no? Si yo te tengo que entusiasmar a vos con la astronomía, es fácil, ¿sí? Vos ya estás entusiasmado con el tema y te gusta, y cualquier cosa que saquemos a relucir, uno se va a ver reflejado en la cara de entusiasmo del otro de las cosas que estamos conversando. Sí. Ahora, a mí me encanta, no sé, mañana tengo que ir a dar un taller de astronomía a un grupo de acuarelistas y con la excusa de hacer unas postales de Marte que están asociadas a la misión análoga que yo hice, sí, y que junto con una ex astronauta de NASA estamos haciendo que algunas de esas postales las mandemos digitales a la Estación Espacial Internacional para que las vean los astronautas, y unas poquitas las vamos a subir a una Blue Origin para que vayan al espacio de verdad.
Con ese formato vamos a pintar sobre Marte y vamos a hablar de Marte. A gente que no habla de Marte, que pinta acuarela. Y que si yo no fuera, estaría pintando un paisaje de playa. Claro. Y doy un curso de astronomía en la literatura, donde aprendemos, bueno, ¿qué se puede aprender de astronomía con Dante Alighieri, con Shakespeare, con Borges o con Gabriela Mistral? Claro. Y doy uno de cine, donde, bueno, ¿qué le puedo sacar? Con Contacto, La Llegada Interestelar es fácil, pero ¿qué puedo aprender de 60 películas que yo analizo donde, bueno, acá está todo bien, Contacto, acá está todo mal, Gravedad. Y voy explicando cómo no es o cómo es determinado concepto que apareció en la pantalla. Y ahí aparece gente que le gusta el cine y lo enganché para la astronomía, o le gusta el arte y lo enganché para la astronomía, o le gusta, en tal caso, la literatura. Pero a ver si la próxima que vas a la librería, entre Cortázar y Bioy Casares, capaz que agarrás un Sagan que te entusiasmaste, ¿no? Y bueno, eso en tal caso me parece genial. Mira, desde ya te digo, tengo que hacer una pausa urgente con esto. Desde ya te digo que te voy a invitar de vuelta porque tenemos que hablar de cine puntualmente. O sea, la gente que me conoce sabe que adoro el cine a un punto ya casi enfermizo. Pero vos sabés que mientras me estabas mencionando y cuando me dijiste lo del cine, me quedé pensando, nunca pude hablar con nadie puntualmente sobre temas astronómicos y el cine a la vez. Así que desde ya te extiendo, Sebastián, la invitación para algún futuro, para hablar puntualmente sobre astronomía y cine, porque de verdad tenemos que hacerlo. Ahora, y ahí de última, ¿ves? En esto de darse gustos, ¿sí? Yo soy muy fanático de Star Trek, ¿no? Mira, entonces, no lo puedo hacer, no me da la mano, pero yo también. Sí, así que haciendo estos talleres y con la excusa de armar estos talleres, yo tengo videos hechos con tres actores de la saga, bueno, y tengo las telas de la ropa de la serie en curso de Star Trek que me mandó una de las vestuaristas de la serie desde Canadá. Y entonces yo puedo dar un taller, por ejemplo, cuando voy a una asociación de ciegos y tocamos la textura de las telas de ingeniería, de mando o de enfermería, y escuchamos al actor que nos saluda y en definitiva tocamos alguna navecita, la Enterprise o una nave, no sé, Klingon, y explicamos cómo se puede viajar o no a la velocidad de la luz, como nos contaría el QR, este físico mexicano, o en definitiva la saga, cómo tuvo que agrandar a la galaxia Vía Láctea, porque si no se le acababa la serie en 2 capítulos, y todo lo que aparece de agujeros negros o de evolución estelar en la saga, o por supuesto de planetas extrasolares, donde cuando al principio de los 90 empezamos a descubrirlos, no había una forma de clasificarlos y los primeros papers aparecen con las clasificaciones de la serie, porque la ciencia no había inventado, pero la ficción sí, una manera de, bueno, separar distintos tipos de planetas. Vos sos la segunda persona, digamos, si me cuento yo, pero sos la segunda persona Trekkie que estoy entrevistando para el podcast. Así que, sinceramente, no, para mí esto es una locura. No sé cómo llegamos hasta acá, pero la verdad que estoy contentísimo de que hayamos tocado este tema. Ahora, volviendo un poco, porque me voy a desviar demasiado si tocamos esto en serio. Puntualmente, cuando tenés que dar, por ejemplo, una charla para un público que, por ejemplo, no puede ver o no puede escuchar, ¿cómo solés hacer para separar los temas, por ejemplo, y para decidir aparte cómo vas a hacer con ese tema? Porque, a ver,
hay cosas que uno visualmente, como uno lo considera natural, dice, ok, si voy a hablar de galaxias, de nebulosas, de lo que sea, muestro esto. Ahora, cuando la persona no puede ver, decís, tengo que encararlo de una manera totalmente diferente. Pero, ¿cómo haces puntualmente para tratar de seleccionar temas específicamente hablando? Porque me imagino que ya de por sí adaptar el contenido no es sencillo. Y sumado a eso, de entre todos los temas que tenés, ¿cómo haces para decir, me voy a quedar con este primero, después sigo con este y tal vez este lo descarto? ¿Cómo te manejas ahí? Ahí me abriste dos aristas, ¿no? La primera es la selección del tema y es correcto, ¿no? Que por deformación profesional, porque una de mis profesiones es el periodismo, uso un concepto de agenda, ¿no? Siempre tenemos la agenda de lo político que nos dicen los noticieros, se habla de esto en la semana, pero la ciencia también tiene su agenda, ¿no? Y es un poco lo que conversábamos hace un ratito. ¿Qué se habla de una determinada temática en un determinado momento, ¿no? Huygens decía allá por mediados del siglo XVII que la astronomía era la vida en Marte, los anillos de Saturno, se hacía autobombo porque los había descubierto él, el cometa Halley y la Luna. ¿Y hoy qué sería la astronomía? Bueno, seguramente los agujeros negros, el Big Bang, los telescopios espaciales, los exoplanetas. Sí. No es que la astronomía no sea otros temas, pero esos son los temas que, si imaginariamente abrimos un diario, van a recibir más centímetros, o si escuchamos la tele o podcasts especializados, van a ser temas más recurrentes. Entonces, me parece que uno de los modos de selección es ese, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo empiezo a generar material para tener más cubiertos esos temas que otros, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener dentro de mis maquetas el telescopio espacial Webb, porque va a aparecer, ¿sí? Tengo que tener mucho de la Luna, es el objeto después del Sol más brillante. Y de hecho, el Sol, una persona ciega lo puede sentir por el calor. En tal caso, la Luna será el objeto más brillante que no tiene modo de acercarse a él si no es con una maqueta. Por supuesto, después hay temas que a mí me gustan, entonces voy a elegir particularmente porque me gusta hablar de esos temas o que creo yo que son interesantes para escuchar, entonces preparo el material. Claro. La mala noticia es que esa frase de una imagen vale más que 1000 palabras es cierta, ¿no? La imagen es el sentido de la síntesis. Yo, con una foto de una galaxia, te puedo hablar media hora. Claro. Ahora, en una maqueta, en definitiva, hay un concepto como de disonancia cognitiva si yo le pongo mucha información a una misma maqueta. Los dedos, ¿sí?, que son el detalle, no pueden tener demasiados detalles para leerse todos juntos. Claro. Entonces yo tengo que tener una maqueta que me cuente un poquito, una segunda que le sume un poquito de información, una tercera que me complemente las otras anteriores, una cuarta que me cuente otra cosa. Y esto es la justificación para que mi señora no me eche de casa. Necesito muchas maquetas para explicar un tema que de otro modo armaría una presentación de 3 fotos y podría hablar al mismo tiempo. Eso, en tal caso, por supuesto, es una limitante. Ahora, más allá de que yo quiera tener un montón de maquetas y que quiera mostrar de la mejor manera posible un determinado tema, a veces la mejor herramienta es la palabra y ser hiperdescriptivo, no dando nada por sentado porque no lo estoy viendo, de lo que estoy hablando. Me pasó, mira, el año pasado voy a una entidad a la cual yo voy recurrentemente a entregarle unos kits de AstroTest y bueno, y a trabajar con el kit, ¿no? Yo dije, bueno, ¿cómo va a ser el taller? Abro la caja, empiezo a sacar cosas, empezamos a tocarlas y a charlar. Sí.
Y a mí, no en un taller para personas ciegas, sino en cualquier actividad, me gusta llegar temprano. A veces digo un cafecito y nos ponemos a charlar de forma así, de manera informal, antes de estrictamente empezar la charla. Y ocurrió eso. Llegué temprano, hola Seba, fulano vino con facturas, acá hay un café. Empecé a charlar, uno me hizo una pregunta, el otro me hizo otra, contesté 2, 3, 5, 10 preguntas, miré el reloj, hacía 1 hora y media que estábamos hablando, teníamos 2 horas para la actividad, la caja todavía no la había tocado. ¿Sí? Estaba explicando en ese momento cómo funciona un cohete, desarmando una lapicera donde la parte del capuchón me quedaba con la navecita, la parte central era la primera etapa y la parte de abajo de todo era la segunda etapa del tanque de combustible. Y nada, y era salir justamente con lo que hubiera a mano a tratar de explicar lo que la curiosidad me llevaba, y no había que perderla, y a responder preguntas de lo que el que tengo enfrente escuchó y quiere saber más. Y ahí no hay persona ciega, hay una charla de café, seguramente me junto con vos y 5 de tus amigos y me van a empezar a preguntar de cosas totalmente disímiles, sí. Y vamos a estar conversando donde, bueno, por ahí agarramos el celular y mostramos algo, porque aprovechamos, no, sí, te estoy hablando de una galaxia espiral barrada, dame 2 segundos que busco una y te la muestro. Y si no, simplemente te la voy a describir. Claro, sí, sí. Bueno, vos sabés que eso puntualmente que estás mencionando, volvemos, me parece, un poco a lo mismo muchas veces, y es el hecho mismo de que creo, sinceramente, que si uno no deja, sin ponernos por ahí demasiado poéticos, pero si uno no deja morir puntualmente al niño que tenemos dentro, esa curiosidad incesante que uno tiene por estas cosas, y más con un tema como la astronomía, que literalmente no termina jamás, es algo que no tiene prácticamente fin. Yo lo veo muchas veces, por ejemplo, con mi hija. Mi hija, lamentablemente, pobre, la menciono siempre en los episodios, pero ella literalmente está en ese momento en el cual te dice ¿por qué? Pero por todo. Y vos le llegaste a la respuesta final que ella estaba buscando y después te dice, después de un par de segundos te vuelve a decir ¿por qué? Y decís, ¿qué corno le digo ahora? Llega un punto que decís, no sé cómo hacer. Pero me parece que sinceramente que uno pueda encontrar por ahí el ambiente necesario para poder fomentar este tipo de charlas, que inclusive muchas veces son con personas que tal vez ni siquiera le interesan el tema, conectando un poco con lo que me decías, ¿no? De decir, ¿cómo hago para despertarle el interés a una persona que no le interesa esto? ¿Cómo haces, por ejemplo, con esto que me decías de las chicas que hacen acuarelas, de esta gente que van a pintar? ¿Cómo haces por ahí para hablar de eso y que para colmo después terminen interesadas en ese tema? Con lo cual me lleva a preguntarte esto. Cuando estás ante un público nuevo, ¿tenés alguna tal vez preconcepción sobre lo que tendrías que decir sí o sí? ¿O simplemente planteas el tema y dejas que empiece a fluir con la gente? No, creo que es lo segundo. Y creo que, a ver, hay un montón de cosas que después de 30 años uno hace de forma natural y no conceptualiza demasiado, ¿no? Entonces, por ahí estoy usando un montón de herramientas o de estrategias que no me doy cuenta. Pero en definitiva es conversar. Creo que la clave que orgullosamente creo que se me nota y que se te nota a vos, digo, la pasión que tenemos es contagiosa, digamos. Yo creo que puedo contagiar el que, si te cuento de Marte, o te cuento del último exoplaneta que descubrieron, o te cuento de la forma nueva que le encontramos a la galaxia, a mí me parece fascinante. Y no te la cuento como, sí, porque bueno, nuestra galaxia en el bordecito está ladeada. Y bueno, eso lo supimos hace unos 3 o 4 años. No, hace
3 o 4 años que aprendimos que nuestra galaxia tiene tal cosa y además suponíamos que era de un tamaño y ahora realmente nos parece que es aún más grande y el núcleo ya no es una pelota alargada, sino parece que son 2 lóbulos, lo cual quizás nos indicaría que nuestra galaxia interactuó con otra y ya es el resultado de la fusión de 2. Y te lo cuento de un modo que creo al resto de la gente la puede entusiasmar, ¿no? De ver por qué este tipo está tan desquiciado hablando de una galaxia, ¿no? De la galaxia que formamos parte. Sí. Y la verdad, creo que con la astronomía también tenemos esa cosa de lo que trasciende mucho en espacio y trasciende mucho en tiempo, y que a todo el mundo le resulta medianamente fascinante. Probablemente no todos para dedicarle su vida, probablemente no todos para hacer un curso anual de astronomía, como los que puedo dar yo o los amigos de Rosario, pero probablemente todos tengan ganas de escuchar un ratito alguna cosa de astronomía. Y en eso, la verdad, tenemos como una ventaja. No todos les va a gustar la medicina genética. Ahora, creo que con astronomía y con dinosaurios no le podemos cerrar. A todos nos genera como cierta fascinación. Sí. Bueno, contame un ratito, ¿sí? Cómo es el Patagotitán. Y me va a resultar fascinante que me digas que estuve trabajando hace unos años en una exposición, por eso sé algunos datos inútiles sobre el tema. Me parece fascinante que me digas que el corazón de ese bicho era del tamaño de mi baño, ¿sí? Y me parece extraordinario que me digas que la piel de estos dinosaurios era muy parecida a la de los elefantes, como si fuera una media de compresión que ayudaba a llevar la sangre metros y metros hacia arriba, nuevamente al corazón que lo bombeara. Claro. Después, seguramente no voy a hacer un curso de paleontología, quizás dentro de 6 meses recién vuelva a visitar un museo de ciencias naturales, pero esta tarde que una horita me cuentes estas cosas me resulta genial. Totalmente, totalmente. O sea, es que estoy pensando un poco en lo que mencionás y me acuerdo, no sé por qué demasiado, el comentario que hiciste de tu esposa, pero vos sabés que creo que a todos nos pasa, y yo creo que no sé si todo el mundo tiene a veces la suerte de tener una persona al lado que soporte el nivel de locura por ahí con respecto a estos temas, ¿no? Porque te planteo una cosa, una anécdota por ahí hace unos días. Estaba terminando un par de videos que tenía que hacer para un curso también que estoy haciendo puntualmente de astrofotografía. Y en un momento, claro, hago una salida, me voy a la montaña, yo soy mucho de ir a la montaña, me pongo a filmar, termino, qué sé yo. El tema está en que cuando vuelvo y reviso alguno de los videos, me di cuenta en el video mismo, cuando lo estaba viendo en la computadora, que habían cosas que no estaban del todo bien o del todo como me hubiera gustado. Y mi esposa me ve que estoy mirando la pantalla como diciendo, hay algo que no me cierra. Y me mira como diciendo, te vas a la montaña de vuelta, ¿no? Tenés que hacer otra vez esos videos. Y la mira así como diciendo, no te puedo decir nada. Y me dice, pero no tenés fin. Y le digo, es que el problema es que no puedo. Ahora, encontrar gente así, que te soporte, que te aguante y que te empuje inclusive a seguir haciendo esto, no es fácil. Con lo cual, me gustaría hacerte una pregunta por ahí un poco más, tal vez personal. Pero, ¿cómo solés por ahí balancear un poco la vida personal con respecto a la parte astronómica, que involucra creo que todo, si vamos al caso en nuestra vida? Pero ¿cómo balanceas eso? Yo la tengo fácil porque a mi señora le encanta la astronomía. Así que en definitiva yo le digo, voy a meterme en un hábitat de Marte en el norte de Brasil y terminamos metiéndonos los dos. Vicky también es astronauta análoga y fuimos a la misión y ella pintó un mural porque es artista plástica, entonces pintó un mural de Marte en la estación que quedó ahí, o voy yo a dar un curso a Mendoza
y ella termina pintando un paisaje con un eclipse total de sol en uno de los huevos de cómo es, de cura del vino. O armamos un reloj de sol entre los dos, donde yo hago la cuentita y ella después lo pone más lindo. Y se queja cuando doy una charla en un horario que ella no puede escuchar, porque tiene ganas de escucharme por enésima vez hablar de lo mismo, y me dice, no sé, si te contratan de tal lado para hacer alguna tarea, nos vamos, y listo. No, es una ventaja. En realidad, yo conocí a mi señora por mi suegra. Mi suegra había sido mi alumna durante 3 años, y me presentó a mi esposa. Así que, y me presentó a mi esposa porque sabía mi suegra que a su hija le gustaba esos temas que hablaba este tipo todos los sábados en el curso. Claro. Bueno, la verdad, o sea, afortunado es poco, sinceramente. Sí. O sea, justo. Pero vos sabés que, por un lado, me hiciste acordar también al discurso por ahí que hacía muchas veces Sagan. Y trayéndolo a colación, lamentablemente el tipo desde su tumba me debe estar odiando porque cada vez que hablo con alguien de estos temas siempre sale de alguna forma. Pero vos sabés que me hiciste acordar un poco a lo que él comentaba sobre su esposa también. Sobre esto de encontrar gente que realmente... Ya está. Ahí está. Hemos dicho acá todo. Está Carlos. Hemos dicho acá todo. está Carlos. Pero vos sabés que... Bien, mirándome, controlándome que haga las cosas medianamente bien. No, pero vos te acordás seguramente de lo que comentaba, ¿no? Esto de tener la suerte de compartir por ahí este tiempo que tenemos en la Tierra con X persona. Y vos sabés que no sé por qué, pero siempre que lo escucho, siempre que vuelvo a remirar cosas que el tipo hacía, de alguna forma siempre me termina emocionando. Quería preguntarte puntualmente sobre tus inspiraciones y puntualmente cómo esas inspiraciones, si es que las tuviste, que asumo que Sagan de alguna manera lo ha sido, creo que para todos, pero ¿cómo fue que por ahí te terminaste metiendo de alguna manera en este quilombo, digamos, en el que estamos metidos? Y si hubo alguna vez algún tema en especial que digas, esto por ahí es un poco más complicado de explicar, tengo que filtrarlo un poco, tengo que hacerlo de una manera un poco más sencilla para que no solamente la gente que por ahí tiene alguna discapacidad pueda entenderlo, sino el público en general. Yo sé que es un poco amplia la pregunta, pero si tuviste inspiraciones y si esas inspiraciones te llevaron por ahí a tratar temas demasiado complejos para poder explicarlos de una manera un poco más sencilla. Sí, obviamente, primero con las inspiraciones, creo que la generación nuestra, Sagan, es clave, ¿no? Mi primera charla la di con un saco y una polera que me había comprado papá. Me acuerdo de haberlo leído. Entonces, claramente, yo digo un poco en broma que los que hacemos divulgación jugamos a hacer lo más parecido que nos salga a Sagan, al menos esta generación. Probablemente las nuevas generaciones lo tendrán a Santolaya o a otros como referentes, pero bueno, claramente sí. Yéndome por ahí más atrás, mi amor por Galileo también es la admiración al primero que puso un telescopio en una plaza y al primero que escribió en italiano y no en latín. Entonces, digamos, al primero que hizo divulgación astronómica, al modo que lo entendemos hoy, ¿no? A la idea de acercar a la persona que vendía verduras o telas en el mercado a mirar con un telescopio, o a que, si estaba alfabetizado, pudiera aprender en su idioma y no en el idioma culto los descubrimientos que le estaba haciendo. Y que de hecho lo convirtió a Galileo en una especie de rockstar, ¿no? En el sentido de que hubo poetas que escribieron sobre sus descubrimientos, pintores que pintaron sobre sus descubrimientos, la gente en la corte bailaba coreografías que emulaban los movimientos de las lunas de Júpiter, y las mujeres se bordaban
en los puños de sus vestidos las lunas que hoy entendemos como galileanas. Pensar en una época de no globalización, como principios del 1600, que 4 años después que Galileo publicara su libro, estaba traducido y publicado en Rusia y en China, ¿no? Bueno, seguramente entonces Galileo va también en el equipo de divulgadores que me puede haber inspirado. Y después me pasa hoy. Yo me pongo a ver charlas o documentales de colegas de temas que sé, pero que me fascina escuchar. Mirá la vuelta que le encontró para explicar esto, ¿no? Me pasó hace poco con alguien que yo admiro muchísimo, que es Julieta Fierro, para mí una especie de reencarnación de Sagan, solo que mexicana, mujer, y era en un congreso, entonces yo me estaba escribiendo WhatsApp con otro divulgador de otro país, mientras yo sabía los dos estábamos viendo esa charla, ¿no? Y yo escribiéndole, pero mirá cómo acaba de resolver esto, mirá cómo explicó esta cosa. Y me encanta el hecho de admirar la forma en que alguien tenga de acercar un tema u otro. A veces es por la forma de decirlo, a veces es por la concatenación de temas que a mí no se me hubiera por ahí ocurrido relacionar una cosa con otra, a veces tiene que ver con la herramienta usada, y bueno, uno va como aprendiendo todo el tiempo de otros, ¿no? Y de eso un poco se trata. A veces incluso de los que, a ver, otra vez, aprender de Sagan, aprender de Negril Tyson, es como la fácil, ¿no? Porque son los mundialmente famosos. Claro. A veces te maravilla un astrónomo de 20 años de acá de La Plata o de Córdoba, que hace algo genial y uno dice, che, esto está buenísimo para copiar o para adaptar, o para decirle a todos, mira lo que hizo fulano, ¿no? Que lo resolvió genial. Sí, totalmente. Ahora, justamente en esta movida también de inspiración que te puede llegar a dar otro divulgador, otro astrónomo, quien sea, conectando con lo otro que te había consultado, ¿hay algún tema puntual de todo lo que has dado hasta el día de hoy que dijiste, esto le tengo que buscar mejor la vuelta porque fue tal vez muy complejo? Sí, no sé si complejo. A mí me gusta buscarle la vuelta para hacerlo más enriquecedor, ¿no? Por ahí, volviendo a algo que conversamos así tangencialmente, yo puedo contar medianamente el hecho de la imposibilidad de viajar a la velocidad de la luz y cuán lejos o cerca estamos, y cuán diferente a la ciencia ficción es esa tecnología. Ahora, si tengo la posibilidad, le puedo escribir a Miguel Alcubierre y decirle, Miguel, ¿me haces un video de 5 minutos explicándome esto? Vos, que sos el que desarrolló la idea de cómo, sin violar leyes físicas, podríamos acercarnos a la velocidad de la luz, y tengo la posibilidad de que él me ayude, y entonces mostrarlo mejor y mostrarlo de primera mano, y además de mostrar el concepto, mostrar a la persona que está atrás de ese concepto. Bueno, para mí es mucho mejor que ponerme a contar en tercera persona y seguramente perdiendo mucha cosa en el camino, algo. Y no va por lo complejo, sino porque va en cuanto a que del otro modo me parece mucho más enriquecedor, ¿no? Y después, bueno, me toca viajar a México, dar una charla y que Miguel esté enfrente, ¿sí? Y después sacarme una foto a ver si la genialidad se me contagia. Y nada, todo
todo queda en bonito. Ahora, vos sabés que muchas veces por ahí me pongo a pensar en cómo las conexiones a veces, simplemente a veces solo saludar a alguien, comentar algo o transmitir algo te puede llevar a veces a situaciones que tal vez no esperabas. ¿Hay algo que al comienzo, cuando realmente empezaste a dar tus charlas desde muy chiquitito, hay algo que hiciste que nunca pensaste que ibas a hacer? La verdad no lo sé. A ver, nunca pensé a hacer una simulación de Marte. Ahora la hice. Nunca, a ver, cuando das tu primera charla no pensás que vas a poder visitar varios países, ir a congresos, estar frente de gente que está en los lomos de los libros que tenés en la biblioteca. Y esas cosas son sorpresas preciosas que te va dando la vida, ¿no? Estar sentado frente a gente que vos lees o que admirás y estar conversando sobre cómo se divulga tal tema y cómo es mejor tal cosa y qué bueno lo que usted hizo. Sebastián, es lindo lo que vos hiciste en tal otra. Es magnífico. En realidad eso es muy lindo. Haber estado, no sé, en el Observatorio de las Campanas, en la cocina del observatorio, tomándome un café con el técnico que observó por primera vez la explosión de 1987A y que me cuente la anécdota de yo me tomé un café mirando para arriba, del mismo modo que lo estamos tomando ahora, y vi una cosa rara en el cielo y me di cuenta que el dibujito de ahí de la constelación del Dorado era distinto, entonces entré, le dije a los británicos apunten para aquel lado. Y bueno, y todo lo que vino después, en cuanto a, nuestras explicaciones de astronomía. Yendo sigo con la línea supernovas. Yo dormí, cuando era habitación y no observatorio, en el mismo lugar desde donde se observó por primera vez en la historia la primera luz de una supernova, ¿no? Porque yo dormí en la casa de Víctor Busso, donde hoy está el telescopio utilizado para ese descubrimiento precioso que hizo un argentino, ¿no? Nada, en definitiva, hay un montón de cosas que uno cuando arranca algo no imagina y después de 30 años tenés un montón de lindas sorpresas. Y bueno, y de eso se trata. Para mí, claramente se trata de eso. Si yo tuviera que dar un consejo es, bueno, ¿a qué nos dedicamos? A transmitir una pasión, a despertar, no sé si vocaciones, pero a despertar inquietudes o entusiasmos. Entonces, los primeros que tenemos que seguir alimentando nuestra pasión y seguir entusiasmándonos somos nosotros. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, teniendo relaciones con gente que admiro, dándome el gusto de trabajar con el luthier de Lelutier o con el actor de Star Trek o con, no lo sé, con la astronauta con la que hacemos una muestra de arte ahora en noviembre en Piccadilly Circus en Londres. Se van a mostrar dibujos de chicos de varias partes del mundo, entre ellos chicos que dibujaron a Marte inspirado por la misión que yo hice en Brasil. Y eso lo hago con Nicole Stott, que es una ex astronauta de NASA de la época del transbordador espacial, con la cual yo no hubiera ni soñado. Vos a los 12 años me decías, bueno, vas a hacer un proyecto con un astronauta. Claro. Estás loco. Los astronautas están por un lado, yo estoy por el otro. ¿Sí? No, esos dos mundos no se cruzan. Bueno, por suerte después se empiezan a cruzar y es magnífico. Qué locura. Ahora, la verdad es que todas estas cosas dan para 3 millones de temas y de hecho me estoy dando cuenta de que de todas las preguntas que tenía pensado hacerte, algunas te las hice, algunas se fueron por otros lados. Pero bueno, creo que
si hay algo que me dejas puntualmente, al menos para mí, de forma muy personal, es que si realmente te gusta, si realmente es una pasión, tenés que continuar. Y justamente esto que me estás diciendo ahora, de que por ahí hay cosas que tal vez no pensabas que se iban a cruzar, caminos que se iban a cruzar y se cruzaron. Por ahí conectando un poco con eso, quería preguntarte, ya que por suerte te gusta el café, ¿cómo harías si, en realidad vamos a reformular bien la pregunta, ¿con quién te tomarías un café si pudieras realmente hacerlo? No importa si la persona está viva o muerta. ¿Con quién te gustaría compartir un café para decir, voy a charlar un rato compartiendo una taza de por medio? Me voy a divertir un rato. Mi elección claramente sería Galileo, ¿Sí? pero con mucho miedo, en cuanto a que yo amo a Galileo porque nos separan un montón de años, ¿sí? Pero Galileo tiene un carácter horrible, con lo cual estoy casi seguro de que él no tendría muchas ganas de tomarse un café conmigo y probablemente no me trataría del todo bien si nos tomamos un café juntos. Seguramente me mostraría su superioridad. Pero bueno, asumiría el riesgo de tratar de tomarme un café con Gali. Y si no, bueno, creo que Sagan era mucho más encantador como persona, ¿no? Con lo cual, si vamos a lo seguro de tomar un rico café con una rica charla con alguien que seguramente te va a dejar un precioso recuerdo, por ahí Sagan es una opción. Totalmente. Bueno, ya que lo estás cerrando con Sagan a tu decisión, me gustaría preguntarte si pudieras dejar, es una pregunta casi ya fija que le voy haciendo a todo el mundo, pero si pudieras dejar un mensaje en las ondas que mandó Sagan en los 70 al espacio, ¿qué dejarías? Este ejercicio lo hice un montón de veces porque en talleres, en escuelas secundarias, Sí. propicié el que hiciéramos nuestro propio disco de oro en el grupo, ¿no? Sí. Y me parece genial porque, a ver, el mensaje no es un mensaje para los extraterrestres, el mensaje es para nosotros mismos, es qué nos identifica, ¿no? Incluso en la selección de la NASA fue muy honesto, mostramos lo bueno y lo malo, ¿sí? Hay el canto de la ballena y hay la explosión de una bomba, ¿no? Estamos mostrando también todo nuestro ingenio, toda nuestra inspiración y las cosas más horribles que podemos hacer. Sí. Bien pudo haber sido otra elección de, bueno, como cuando íbamos al boliche y mostrábamos la parte buena nuestra, ¿sí? Y no le contábamos nuestras miserias a la chica que nos gustaba. Podría haber sido también la selección. Alguna vez incluso me hicieron, los chicos eligieron cosas muy distintas. El disco de Sagan, Andrian y John, ¿cómo es? Lomberg y compañía, eligió la diversidad, es decir, dar saludos en todos los idiomas. Podrían haber ido a la mayoría. ¿Qué somos como mayoría? Somos indios, es lo que más hay, hablando inglés, es lo que más se habla, y católicos, es la religión que más se profesa. Sí. El recorte de un mensaje podría ir por muchos lados. Creo yo que nuestra curiosidad es lo que yo querría mostrar, ¿no? Creo que la curiosidad es lo mejor que tenemos. Entonces, mostrarnos como eso, como un bichito que sigue preguntándose toda su vida, de formas distintas, el mismo porqué de tu nena, ¿sí? Entonces, somos nenes preguntando por qué a todo. Y eso por ahí me parece que es algo lindo como para mostrar de nosotros. Habría que buscar una manera inteligente de mostrar eso, ¿no? Pero creo que iría por ese lado. Espectacular, espectacular. Sebastián,
Como te dije antes, la verdad es que todas estas cosas son para hablarlas y para no frenar, sinceramente, pero no quiero tomarte tanto tiempo. Lo que sí quiero, primero y principal, es agradecerte en serio por el tiempo. Por haber compartido un café a la distancia, porque sinceramente sos la primera persona que lo hace, así que fantástico. Te invito nuevamente para que hablemos aparte de cine, eso tenelo muy claro que realmente te estoy invitando de verdad para que hagamos una charla sobre cine y astronomía. Pero estos últimos segundos te los quiero dejar primero y principal para que si querés dejar un mensaje lo puedas hacer, y obviamente si también querés dejar tus redes para que la gente en todo caso te pueda seguir, si quiere, no sé, tal vez contactar o lo que sea, te dejo estos últimos segundos para que digas lo que quieras decir. Ahí está. Bueno, nada, me buscan con mi nombre, me buscan en Facebook, me buscan en Instagram, en YouTube, y creo que el mensaje ya lo fuimos como diciendo durante la charla, ¿no? El hecho de tratar de maravillarnos por lo que nos rodea, de tratar de prestarle atención a las cosas que nos gustan y usarlas para ser lo más felices que cada uno podamos en distintos momentos de nuestra vida. Y en definitiva, tratar en esa búsqueda de, como decía un educador que a mí me encanta, Ken Robinson, un educador británico fallecido hace muy poquitos años, de encontrar la tribu, ¿no? Vos y yo encontramos esa tribu. ¿Hace cuánto? Entre lo que estamos grabando y lo que no grabamos, hace 2 horas y media que estamos charlando y no nos parece mucho. Y podríamos hablar 2 horas más. Y no nos conocemos mucho personalmente, pero entendemos que somos como amigos hermanados por una pasión común. Y yo puedo trabajar 10 horas frente a la compu diseñando una exposición y vos podés estar 3 días durmiendo mal, sacando fotos a la noche, y en definitiva no es trabajo, porque no, al menos en la fase etimológica que tenemos del trabajo como sufrimiento, claramente no lo es. Y es disfrute y es nuestra manera de conectar con amigos que se han ido sumando en nuestra vida, y afectos y gente que comparte nuestra forma de ver el mundo o de preguntarnos sobre el mundo que nos rodea. Creo que encontrar ese nicho, esa tribu, ¿no? Me parece clave. Y somos, la verdad, privilegiados de haberlo hecho, porque mucha gente no tiene esa suerte, ¿no? Incluso esa suerte de, a ver, cuando a mí me preguntan, ¿qué haces? ¿Qué haces para vivir? Alguien que me conoce y me pregunta, ¿qué haces de tu vida para vivir? Yo por suerte le puedo preguntar que hago y soy lo mismo, ¿no? Yo hago astronomía para vivir, el trabajo de ser divulgador, y soy un poco astronomía. La astronomía realmente es algo que atraviesa mi vida todo el tiempo, en todo momento. Y justamente ha definido quién es mi esposa, quiénes son mis amigos, quiénes tengo como contactos del WhatsApp, y a dónde viajo. Entonces, es genial ser y hacer lo mismo. Eso de última es algo lindo para disfrutar, los que nos tocó, y seguramente lindo para perseguir el que, bueno, todavía no lo haya conseguido. No sé sinceramente cómo hacer últimamente con las últimas charlas para cerrar de alguna mejor manera, porque todos de alguna forma no sé cómo empiezan a unir temas, me cierran las cosas con un moño y no puedo decir más nada. Pero, ¿qué decirte, Sebastián?
la verdad es que después de tantas semanas, de tantas veces de tratar de coordinar esto, estoy muy contento de que hayamos podido conversar, en serio. Igual. Ahora, bueno, en un ratito después en off, charlamos obviamente un rato más, pero agradecerte en serio, muy honestamente, por el tiempo, por toda la información, por todas las cosas que compartiste. Y como le digo realmente a todo el mundo, gracias de verdad, muy, muy de corazón, gracias. Y te deseo en serio también muy, pero muy buenos cielos. Gracias por haber estado. Dale, buenos cielos a vos también. Que vos los aprovechás mejor que yo. Sebastián, de verdad, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Si llegaste hasta acá, muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad por escucharnos y acompañarnos en este 10º episodio de esta nueva serie de Café Bajo las Estrellas. Un saludo gigante a Sebastián, agradecerle por las ganas, su generosidad y además por haber compartido un café a la distancia. Ya estamos arreglando para volver a charlar sobre cine y astronomía, así que quédate que se vienen cosas muy pero muy buenas. Los invito a que se pongan en contacto con él y sigan sus redes, que está haciendo un trabajo fantástico. Y no se olviden de seguirnos también a nosotros, para poder así aprender un poquito más del universo todos los días. Te espero en el próximo episodio, donde vamos a estar charlando con la astrofotógrafa Noemí León desde España. Y como siempre, te deseo muy, pero muy buenos cielos.